¿Qué tal, amigos de Cableinfo? En este video te voy a mostrar cómo podemos bloquear intrusos en nuestra red local de Wi-Fi. Este video va dedicado especialmente para las personas que tienen su módem y que no es compatible para bloquear intrusos, porque hay muchos modems últimamente que pues, son muy limitados. Hablo los de Megacable que está entregando. Algunos pocos pues pueden bloquear intrusos, pero aún con eso está quedando muy limitada esa función, porque pues, si de diario detectas a uno en un periodo de 2-3 semanas, ya no te va a alcanzar a bloquear más. Entonces eso ya no va a funcionar. Lo que te puede funcionar también es el whitelist, pero también creo que está limitado en ciertos modems a 15 equipos. Entonces si en tu casa tienes más de 15, aunque no se conecten todos al mismo tiempo, pues tampoco te va a funcionar. Pero este método sí te puede funcionar muy bien, aunque sea un poquito más avanzado que los otros procesos, pero en realidad a la larga da mejores resultados. Y vamos a empezar. Voy a empezar con abrir esta fotografía. Déjenme ver. No, esta no es. Aquí está. Supongamos que tú tienes un modem, en este caso lo voy a poner de Megacable. Esta captura es tomada de un Bluecast que viene muy limitado. Para mí, con esas funciones viene muy limitado con las credenciales que nos da Megacable y no podemos hacer mucho. Y lo tomo como ejemplo porque es el más limitado. Entonces, tomando en cuenta eso, vamos a suponer que nuestro domicilio, nuestra casa, en toda la familia, tenemos 10 equipos. 10 equipos a conectar, contando tu Xbox, tu PlayStation, tus Smart TV, tus tablets, tus smartphones, cualquier cosa que se conecte a internet, ya sea por medio de cable o por medio de Wi-Fi. Entonces necesita una dirección IP para conectarse, y es única, no la pueden usar dos al mismo tiempo porque pues no, sale un conflicto de IPs y no funciona. Entonces lo que vamos a hacer es eso, hacer como un inventario. Vamos a checar cuántos equipos tenemos. Supongamos que tenemos 10, pues vamos a empezar. Aquí en esta dirección es la principal del modem, aquí que estoy subrayando. Esta es la IP del puente de salida hacia afuera, hacia el exterior. Entonces, si esa es nuestra dirección IP, entonces nuestro primer equipo, como ustedes gusten, aquí en la parte de abajo podemos señalar que el primer equipo tenga la terminación 2, porque este es el modem, es con 1 y el primer equipo estaría con 2. Ustedes en lugar de 2 aquí pueden poner un 100 y es válido para que no se confundan. Entonces ponemos un 100 y si tenemos 10 equipos, pues lo vamos a poner hasta 110. ¿Me explico? Del 1 al 10, pues son 10 direcciones IP disponibles que nuestro ruteador va a asignar a cada equipo que ustedes lo hagan manualmente. Pero me van a decir, pero en el router no puedo asignarlo manualmente. En el router no, pero en tu equipo sí lo puedes poner manualmente. Y aquí tengo una captura, lo que les quería mostrar. Déjenme moverle aquí poquito. Aquí está. Esta es la otra que yo les quería mostrar. No es la misma. Aquí está. Aquí bajamos. Yo en mi caso, este es mi red Wi-Fi. Este es el nombre de mi red. Esta es mi tarjeta. Entonces, como está aquí seleccionado, estas son las características para poder llegar aquí. Esto es en Windows. Lo puedes hacer en Mac, en Linux, en cualquier sistema operativo, inclusive en Android. Lo pondré ahorita en Android para que vean cómo se hace. Aquí nos vamos, lo que es en Windows. Aquí está mi panel de control, y luego donde dice todos los elementos de panel de control, y luego nos vamos a
conexiones de red. En conexiones de red, pues nos va a salir la pantalla que aquí está atrás, que estoy seleccionando. Y una vez aquí, vamos a presionar el botón derecho del mouse y nos vamos a ir a donde diga propiedades. Si ustedes se fijan, propiedades. Aquí dice Wi-Fi 3. Pues el Wi-Fi 3. Ese es de mi conexión de aquí. Entonces, y nos vamos a ir a seleccionar aquí donde dice protocolo de internet versión 4. Igual se puede hacer con el protocolo de internet versión 6 para los que lo quieran programar con el 6. Es más difícil, pero pues allá ustedes. Entonces, ya con el 4 va a abrir esta pantalla. Normalmente, pues ahora vamos a seleccionar la IP manual. Nos vamos en la parte derecha y como pueden ver, yo mi IP en lugar de 0, pues perdón, de 1 es 0, pero eso ya depende de la IP que tú tengas en tu ruteador, tu IP de salida. Entonces, tomando en cuenta la otra fotografía, la del modem, que viene siendo esta, aquí tenemos es 1.1 y aquí podemos seleccionar como lo hicimos del 1 al 100. Lo voy a volver a poner aquí pues para que del 1, más bien del 100 al 110, que necesitamos nada más 10 IPs. Y ya con esto nosotros podemos ya continuar en la parte de acá y empezar a utilizar las direcciones IPs. Aquí tengo del 100 al 110 y yo voy a empezarla pues poniendo el 100. Va a ser 1.100. 100. La máscara queda igualita como está aquí. Y la IP de enlace, en lugar de 0, pues va a ser 1. Tomando en cuenta la fotografía, la imagen que ya les había mostrado. Aquí en esto, ustedes lo pueden poner en automático o lo pueden poner manual. Yo en realidad lo pongo manual. Y me ha funcionado mejor. Estos son los servidores DNS, son las rutas más cortas que utiliza el internet para llegar a las diferentes páginas. Ya una vez teniendo esto, le ponen aceptar y se guardan los cambios, esto en una laptop o en Windows, o si ustedes utilizan Mac, Apple, lo que gusten. Y vayan, les recomiendo que vayan, hagan una libretita, una hojita apuntando. Por eso les digo que hagan su inventario y que sepan a qué IP le asignaron ustedes, a qué equipo le asignaron esta IP. Y ya si van a hacer otra, pues igual, aquí va a ser 1. Va a ser 101 y así se van sucesivamente hasta que lleguen al número 110 a sus equipos que ya tienen. Y si dicen no, pues son 11, pues entonces 111, se van hasta el 111 y así las van a ir ustedes guardando. Y una vez que ya terminen, muy recomendable, reinician su modem. Reinician su modem. Déjenme ponerles aquí la otra imagen, exactamente aquí. Aquí, por ejemplo, si ustedes van agregando más equipos que son 12, pues en lugar del 11, pues ya pueden regresar otra vez al modem y ya lo abarcan hasta el 112 y hasta el 113 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando alguien tenga su clave? Que diga, no, pues yo soy hacker y yo reviento esta red y yo consigo la clave Wi-Fi, o simplemente que se filtre hacia afuera. Entonces, cuando se quieran conectar, no va a poderle el modem asignar una dirección IP porque ya están asignadas. Puede surgir el caso en que a lo mejor un equipo que no esté conectado por varios días y el modem se reinicie o cualquier cosa, pues no le esté asignando esa IP porque no está conectado.
y que si un intruso se conecta, le va a asignar esa IP, la que está disponible, la única, que nadie la está utilizando algún equipo. Por eso yo les recomiendo que si algún equipo ya, supongamos, ya no está en casa, ya no se va a conectar, pues esa dirección IP la cambien. ¿La cambien para qué? Para que la vayan eliminando. Si antes ya tenían, supongamos, 11 y bajaron a 110, pues quiten la dirección IP que asignaron manualmente, para que se la puedan asignar al otro. Supongamos si quitaron el que tiene el 108, ¿verdad? 108. Entonces, y ustedes tienen hasta el 110 y quitan el 108, entonces el que tiene el 110 lo pueden quitar de 110, pueden bajarla a 109, ¿verdad? Y el que tiene la IP 110, pongan el 108. El chiste es que todas las IPs estén ocupadas siempre. No importa si tu celular no estás en tu casa en el transcurso del día y llegas en la noche, no importa, porque el módem reasigna las direcciones IP cada cierto tiempo. Puede ser, si es manualmente que lo ponen, es diario, pero normalmente es como cada semana. Entonces una IP asignada se las va a asignar por una semana y así sucesivamente. Yo les recomiendo que cada que hagan estos cambios reinicien el módem para que reasigne otra vez las direcciones IP como están, ¿verdad? Entonces ahorita más adelante les muestro cómo ponerle manualmente en los sistemas de Android. Ahora nos vamos a ir aquí al Android, nos vamos a ir a lo que se llama los ajustes generales del teléfono. Luego nos vamos a conexiones de internet. Puede ser que se muestre algo diferente aquí, pero para el caso de los mismos, seleccionamos nuestra red casera y esperamos a que cargue el sistema. Nos señalamos la red y nos vamos aquí donde está el lapicito de arriba, donde dice detalles de la red, a un ladito de la lupa, y aquí dice, nos vamos a opciones avanzadas, en la parte de abajo, y se va a abrir otro menú, y aquí está en la parte de abajo de HSP, lo vamos a cambiar a estático, y una vez que diga estático, vamos a ponerle manualmente la dirección IP. Acuérdense lo que les dije, que es el 1, si empezamos de 100, y si este es el equipo número 1, pues le ponemos el 100. Aquí en dirección IP, en puerta de enlace, va a ser igual 1.1, aquí en 24 lo dejamos igual. El DNS, pues se lo dejan tal y como está aquí no hay problema. No hay problema. Y ya cuando ya guardan los ajustes, ustedes se fijan, aquí está ya la dirección guardada manualmente, la que le hemos puesto manualmente. Entonces ya con esto ya nuestro teléfono, nuestro equipo va a obtener la dirección que nosotros le hemos insertado manualmente, y ya por nada del mundo va a poder aceptar otra dirección IP que no sea la que le hemos asignado a nuestro equipo. Pues hasta aquí con el video, amigos, espero les sea de gran utilidad. Déjenme sus comentarios, sus preguntas y con gusto las contestaré. Nos vemos en el próximo video y hasta pronto, amigos.